medio de sustrato. Entonces, eso sería, ¿verdad?, toda la parte de especificidad y selectividad. Al ser proteínas, entonces tienen esas características. ¿Cómo es la forma de acción que tienen las enzimas en la catálisis? Acelerando las reacciones químicas, ¿no? Acelerando la velocidad de una reacción química. ¿En qué consiste la catálisis? En unirse, ¿qué cosa? La enzima al sustrato forma un complejo intermedio que es enzima-sustrato y luego se forma o se libera la enzima y se forma el producto. Entonces esos son, ¿verdad?, principios básicos que tenemos que saber. Ahora, dice, aceleran las reacciones químicas específicas y funcionan en soluciones acuosas. ¿Qué quiere decir? Que también necesita del medio adecuado, del medio propicio, y ahí entonces tenemos, ¿qué cosa? La temperatura corporal y el pH del medio, ¿verdad? Eso pueden ser entonces factores que hacen, ¿qué cosa? Al ser proteínas, ¿qué hacen? Desnaturalizan las proteínas, ¿verdad? O van a desnaturalizar nuestra enzima. Bueno, la importancia biomédica. La importancia biomédica, ¿cuál les parece a ustedes que es la importancia biomédica? Consiste en que nosotros tenemos enzimas específicas para evaluar sistema de órganos o órganos específicos. ¿Qué quiere decir? Si vamos a evaluar una función hepática, tenemos las transaminasas, GPT, GOT, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fosfatasa alcalina. Entonces, ahí tenemos la importancia biomédica, que está dada por un grupo de enzimas o por tipos de enzimas que me indican qué cosa, la funcionalidad de un sistema, ¿verdad?, o de un órgano, que es importante para el diagnóstico. Entonces, si yo quiero evaluar, vamos a tener ahí los perfiles. Perfil hepático, ¿no? Después tenemos perfil cardíaco. Después tenemos perfil pancreático. Estas son las enzimas necesarias para ¿qué cosa? Para evaluar, ¿verdad?, las funciones del hígado, del páncreas y del corazón o el músculo cardíaco, ¿verdad? Perfil hepático, entonces, tengo GPT, GOT, gamma GT, fosfatasa alcalina. Luego, en el perfil cardíaco tengo ¿quién? Las creatinas quinasa. Creatina quinasa. ¿Qué quiere decir? Enzima que cataliza ¿cuál es la proteína en cuestión ahí? La creatina, ¿verdad? ¿Y cuál es el producto de degradación o de desecho tóxico de la creatina? La creatina quinasa es la creatinina, ¿verdad? Entonces, la creatinina ya me va a evaluar, es un producto tóxico. ¿Qué es lo que me va a evaluar la creatinina? La función renal. Esa es la forma que quiero que ustedes vayan aprendiendo. ¿Para qué? Para que ya sea útil, para que ustedes puedan, ¿verdad?, determinar alguna situación o algún tipo de patología. Bueno, entonces el perfil renal, ¿qué tenemos acá? Tenemos productos de degradación, ¿verdad? ¿Qué son estos? ¿Degradación de quién? De las proteínas. Entonces acá vamos a tener la urea, la creatinina, ¿verdad?, y el ácido úrico. Entonces estos son productos finales, ¿verdad?, de toda la degradación o de todo el uso de las proteínas en el organismo. ¿Dónde terminan eso? Terminan acá, ¿se acuerdan? Un 25% termina acá, 75% de esos aminoácidos se puede reutilizar. Bueno, después tenemos nuestro perfil cardíaco, dijimos las creatinas, creatina quinasa total y CKMB. Esta CKMB
del músculo cardíaco. ¿Está bien? Entonces acá le pongo específica del músculo cardíaco. Entonces, si hay una lesión en el músculo cardíaco, va a estar aumentado y este es mi cardio específico, que me indica es una lesión cardíaca. ¿Qué pasa si solo tengo la CK total elevado y no la CKMB? Entonces es una lesión muscular, ¿entienden? Entonces, por de ahí la especificidad. Bueno, después tengo el perfil pancreático. ¿Cuáles son mis enzimas principales del páncreas? Amilasa, lipasa y proteasas. Acá. Amilasa, ¿qué va a catalizar o va a degradar? Almidón, carbohidratos, ¿verdad? Lipasa, lípidos. Y proteínas, proteasas, proteínas. Ahora, ¿qué evaluamos acá nosotros? La función hepática, ¿verdad? El funcionamiento hepático. Estos, ¿se acuerdan que vimos cada uno de estos que tenía un lugar de síntesis que pusimos la vez pasada? Antes de terminar nuestro material de enzimas, vamos a hacer un pequeño resumen otra vez de esto acá para ya direccionarlo a la clínica. Entonces, diagnóstico de la función hepática me indica esto acá, ¿verdad? Y acá, diagnóstico de qué? De la función cardíaca, ¿verdad? Función cardíaca. Y que cuando yo tengo ¿qué cosa? Un infarto agudo de miocardio, yo diagnostico con esto acá, ¿está bien? Y acá tengo mi pancreatitis. Entonces, esta es la importancia de las enzimas, ¿verdad? En cuanto a la medicina. Entonces, fíjense, son enzimas específicas. Si me sale alto amilasa, lipasa, yo ya tengo una pancreatitis. Si yo tengo dolor en el pecho, dificultad respiratoria, probable infarto, me sale alterado esto, entonces estamos empezando un infarto, ¿tá? Bueno, estos son enzimas. Ahora, complementan. Acá, ¿quién me falta? La bilirrubina, ¿verdad? Pero, ¿qué es la bilirrubina? No es una enzima, es un producto, ¿verdad? De degradación. ¿De quién? Exacto, de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. Entonces, la bilirrubina tenemos que es un desecho. Acuérdense de eso. Un desecho tóxico para el organismo. ¿Bien? Y acá tenemos bilirrubina total y tenemos bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. El aumento de bilirrubina es bastante evidente. ¿Por qué? Porque produce la ictericia. Entonces ya me indica que el hígado no está funcionando bien. Para el perfil cardíaco tengo una proteína específica. Exacto. Entonces tengo la troponina I. Esta es una proteína. También es cardioespecífica. ¿Por qué? Porque tengo que la mayor cantidad de síntesis es en el músculo cardíaco. ¿Está bien? Y para una pancreatitis tengo amilasa y lipasa. Las proteasas yo voy a determinar mediante ¿quién? Mediante mi función renal. ¿Se acuerdan ustedes que la urea me indicaba el equilibrio o el balance de nitrógeno? Y la creatinina me indica ¿qué cosa? El funcionamiento glomerular. Entonces, urea, ¿qué es? Es resultado de quién? De mi balance, ¿verdad? De nitrógeno. Y la creatinina es, ¿qué cosa? Porcentaje de la función glomerular. Entonces, cuando la creatinina está alta, ya me indica ¿qué cosa? Insuficiencia
renal, ¿verdad? Entonces, todo esto ustedes lo van a usar todos los días con los diferentes tipos de pacientes. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Estas son las enzimas principales. Tenemos más enzimas, pero esto es de nuestra rutina, de nuestro día a día de la urgencia. ¿Entienden? Probable pancreatitis, vómito, diarrea, fiebre, presión elevada. Esto acá. Con esto y con mi hemograma, ¿verdad? Yo ya más o menos puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia médica de las enzimas, ¿verdad? Que tenemos enzimas específicas para determinar un problema en un órgano en cuestión. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con estas enzimas? Aumentan. Y como que no se puede producir la reacción, entonces, ¿qué me va a indicar? Que el órgano no está funcionando bien. Entonces, eso yo tengo que mejorar, tengo que, como les digo, bajar todo ese nivel y ahí recién yo digo, mi paciente está mejorando. ¿Tá? Bueno, entonces ahí tengo la importancia biomédica de las enzimas. Bueno, después tenemos también la importancia biomédica va a estar dado, ¿verdad? Dependiendo de los medicamentos. ¿Qué es lo que hacen los medicamentos? Van a, por ejemplo, disminuir una catálisis o inhibir una catálisis. ¿Para qué? Para que pare el problema, ¿verdad? Para que se cure una enfermedad. Entonces, la función de los medicamentos lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, entonces, esto ya vimos, ¿verdad? La importancia de proteasas amilasas, proteasas quimosina, renina, lactasa, son todos empleados en qué cosa? En productos, ¿verdad? Alimenticios, ya forma parte de todos esos alimentos procesados que tenemos y se usan estas enzimas. Bueno, después dijimos que casi todas las enzimas son proteínas, excepto, ¿verdad? La enzima que está encargada de qué cosa? De hacer la unión o síntesis de las proteínas, ¿verdad? Es el momento en que los aminoácidos empiezan a unirse mediante la formación de ¿quién? De las bases nitrogenadas. Entonces, las proteínas, las sustancias que catalizan esa reacción de formación de aminoácidos, entonces no son proteínas, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, esos son los únicos tipos de enzimas que no son proteínas. El resto son todos proteínas. Bueno, después tenemos algo característico, ¿verdad? La estructura primaria, secundaria, cuaternaria de la proteína, entonces, son esenciales para su actividad catalítica. ¿Se acuerdan que nosotros también dijimos de que la desnaturalización de una proteína se daba cuando se rompían o había algún tipo, ¿verdad?, de problema en la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria? Cuando es ya la estructura primaria, ya tenemos, ¿verdad?, un cambio en nuestra proteína. ¿Y a qué tipo de situación ya es? Esa es algo genético, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, después clasificamos las enzimas, ¿se acuerdan? En simples y conjugadas. Las simples de por sí entran en catálisis. Las conjugadas necesitaban ¿de quién? De un componente químico adicional que es el cofactor. Luego dijimos que los cofactores teníamos de dos tipos. ¿Se acuerdan? Teníamos los cofactores que son acá está primero nuestra reacción del cofactor. ¿Cuál es la función del cofactor? Es la de unirse a la enzima. Nuestra enzima es inactiva, se une el cofactor y ya tenemos una enzima activada. ¿Y cuáles son los cofactores acá que tenemos? Teníamos los inorgánicos, que teníamos los elementos sueltos, ¿se acuerdan? Hierro, calcio, potasio, cloro, todos los elementos. Y luego tenemos las coenzimas. Y las coenzimas ya eran las vitaminas, ¿verdad? Bueno, entonces haciendo un pequeño resumen, esto ya lo vimos también. Acá muestra cómo ocurre la reacción, ¿verdad? Cómo la coenzima se une al cofactor, forma la coenzima, que ya es nuestra enzima activada, ¿verdad? Pronta para entrar en una catálisis. También
Entonces vamos a suponer el hierro y la vitamina B12, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ya tenemos dos cofactores, uno es inorgánico y el otro es orgánico. Bueno, después tenemos, haciendo un pequeño resumen, iones inorgánicos, coenzimas, ya sabemos también, ¿verdad? Enzimas simples, enzimas conjugadas, esto es el resumen de lo que ya dijimos, ¿verdad? Algunas enzimas requieren, dice, más de un cofactor, que ya también lo hablamos. La especificidad está dada, ¿por qué? Porque son proteínas y las proteínas que pasan solo van a actuar si encuentran receptores específicos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la especificidad de una enzima. Bueno, después, ¿qué más dijimos? Que las enzimas también son catalizadores eficaces específicos y la especificidad está demostrada en el tipo de estructura que tanto los carbohidratos como las proteínas presentan, que es la de los enantiómeros, ¿se acuerdan? La posición del grupo funcional, si está a la derecha o está a la izquierda, entonces son misma molécula con diferente posición. Entonces, una enzima cataliza la D y otra va a ser la enzima que cataliza la posición E. Todo eso ya lo hablamos. Bueno, después tenemos la clasificación, ¿verdad? Estaba dada por el tipo de reacción, que también ya lo dijimos. Después también vimos que los nombres generalmente provienen del sustrato. También una misma enzima puede tener varios nombres dependiendo ahora del órgano o de en qué tiempo se lo descubrió. Entonces siempre vamos a tener que las enzimas tienen casi el mismo nombre que el sustrato. Bueno, y nos quedamos en catálisis, ¿verdad? La catálisis entonces es ¿qué cosa? Es la reacción entre la enzima y el sustrato. ¿Dónde ocurre la catálisis? Dijimos que tiene que ser en un lugar específico, que tiene que haber receptores que reconocen el tipo de sustrato. Y a eso se le llama sitio activo de una enzima, ¿verdad? Es el lugar en donde el sustrato se une a la enzima. ¿Y qué tipo de estructura o qué tipo de átomos encontramos o de moléculas encontramos o forman los sitios activos? Son pequeñas asociaciones de 2 a 3 aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas pequeñas, ¿verdad? Residuos de aminoácidos son los que actúan en el sitio activo y son los que hacen que se una el sustrato con la enzima. Entonces, eso es el sitio activo. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Profe, estas proteínas pequeñas son el producto de la reacción de enzimas. No, son los receptores de membrana que vos tenés. Sí, son los receptores. Y los receptores, ¿verdad? Son proteínas, pequeñas proteínas, o sea, 2 o 3 aminoácidos, ¿verdad? Que son los que van a reconocer. Bueno, después entonces ya sabemos lo que es el sitio activo, es el lugar donde ocurre la catálisis, ¿está bien? Después tenemos la formación del complejo enzima-sustrato. Tenemos entonces que, ¿se acuerdan que teníamos? Vamos a mirar la reacción para poder entender. Acá está. Dijimos que las enzimas, ¿qué es lo que hacen? Aceleran la velocidad, ¿verdad?, de reacción, pero no los equilibrios. Entonces, se puede escribir una reacción enzimática sencilla como enzima más sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, luego tenemos enzima producto y luego ya tenemos enzima más producto. Esta es una reacción de una catálisis, ¿verdad? Vemos que tenemos que se forma el complejo transitorio, ¿verdad? Ambos son complejos que son ¿qué cosa? Son provisorios, ¿verdad? Son complejos que luego van a dar otra vez, van a liberar enzima por un lado y producto por el otro lado.
en donde luego tiene que liberarse, el producto se libera de la enzima. ¿Qué tipo de enlaces les parece a ustedes que son los que mantienen en equilibrio esta reacción en donde se tiene que liberar en un momento dado la enzima? Exacto, los enlaces débiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay un enlace covalente, no se va a liberar. ¿Y qué va a hacer? No va a haber catálisis. Entonces, es necesario, ¿verdad?, la presencia de los diferentes tipos de enlaces débiles. Son los que estabilizan el equilibrio en las reacciones enzimáticas. ¿En presencia de quién? Del agua, del medio acuoso. Tiene que estar entonces el pH óptimo, la temperatura óptima y la cantidad de agua necesaria. ¿Por qué? Porque esto acá, todo ocurre en un medio acuoso. ¿Quién es el que va a estar dando ese potencial de hidrógeno perfecto? El agua, ¿verdad? Porque las proteínas se hidrolizan, ¿verdad?, tanto para unirse como para separarse o para degradarse. ¿Bien? Bueno, de ahí que cuando hay una deshidratación ya vemos que hay ¿qué cosa? Un aumento de proteínas en la sangre. Pero ese aumento de proteínas, gente, no es porque se produce más proteína, es porque hay una concentración y no hay una degradación y eliminación. Entonces, ahí hay un aumento. ¿Y qué hace el aumento de proteína? Puede aumentar la presión arterial. Por eso que rápidamente, ¿verdad?, se le hidrata al paciente, se le da diurético para que eso se estabilice. Entonces, eso hace que se estabilice nuestro paciente. Bueno, ¿se están entendiendo, chicos? Bueno, cualquier cosita ustedes me paran, me preguntan. Yo quiero que interaccionen un poco también, no sé, no, si están calladitos, no sé si es callado porque saben, o porque entienden, o porque no entienden, ¿está? Si me dicen, estamos cansados, bueno, vamos a cambiar de estrategia, vamos a hacer preguntas, vamos a trabajar, vamos a hacer alguna cosa para aprovechar, ¿sí? Profe, entonces, esta reacción está siempre aconteciendo al mismo tiempo. Sí. Todo. Por ejemplo, en cuanto yo tengo un complejo enzima sustrato, hay también el revés, al mismo tiempo. Así mismo. Y son varios tipos de receptores, porque vamos a suponer que vos consumiste carbohidratos, líquidos, todo al mismo tiempo de ocurre. Imagínense el trabajo inmenso que tiene el metabolismo. Y ahí de repente, ahí cuando tenemos algún tipo de mala absorción, algún problema de indigestión, lo que sea, ya es porque está todo parado, ¿verdad? Algo ahí fue el que cambió todo. Porque está también la cantidad del sustrato. Cuanto más cantidad de sustrato, ¿qué le va a pasar a nuestra reacción? Va a ser más lenta. ¿Entienden? Entonces, esos son los factores que vamos a ver más adelante, que son los que alteran la velocidad de las reacciones. Pero el resultado final de la debería de ser sustrato es enzima con producto. Enzima con producto. ¿Por qué? Porque lo que vos estás queriendo es formar el producto. Y la enzima, ¿qué es lo que hace? Ayuda a que eso sea más rápido. Es un catalizador. Bueno. Entonces tenemos, ¿verdad? Esta es la reacción que ocurre en todos los tipos de situaciones que vamos a ir viendo. Bueno, entonces voy a ir pasando, chicos, porque estamos un poquito atrasados. Entonces vamos a irnos en conceptos básicos. Vamos a repetir lo que yo considero que ustedes, ¿verdad?, tienen que entender para poder seguir y lo que considero que necesitamos saber. El equilibrio de las reacciones entonces está dado. La energía en los sistemas biológicos se describe en función de la energía, ¿verdad?, de energía libre, conocida como entalpía libre. La
una reacción, ¿verdad? Y en este caso, la energía es la misma. Empiece donde empiece nuestra reacción. Y es el estado, entonces, basal, ¿verdad? Fíjense, enzima sustrato, enzima producto. Pero vamos a suponer que yo tengo enzima producto y quiero volver a formar otra vez todo esto acá, ¿verdad? Se da en la reacción diferente. Bueno, a eso se llama entonces estado basal. ¿Está bien? Ahí. Bueno, esta es la misma cosa. Dice acá, el equilibrio de la reacción. El equilibrio se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia, ¿verdad? Dijimos entonces que es la misma. Lo que va a cambiar es la velocidad, que puede darse en ambas situaciones. Un equilibrio desfavorable no indica que la conversión en sí, el sustrato-producto sea rápida. Entonces, la velocidad de una reacción depende de un parámetro diferente. Ahí entonces nosotros vamos a ver. Dice, la velocidad de la reacción, ¿verdad? Existe una barrera energética entre nuestro sustrato y nuestro producto. Entonces vamos a tener que representa la energía requerida para el alineamiento de los grupos reactivos, la formación de cargas inestables transitorias. Dice acá, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una reacción, una catálisis, la velocidad es rápida y aumenta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A medida que se van reordenando estos átomos, entonces empieza a descender la velocidad, ¿verdad? Y ahí es donde vamos formando ¿qué cosa? Se forma el complejo enzima-sustrato, después se forma enzima-producto y por último enzima y producto. Entonces empieza con toda nuestra reacción. La velocidad es rápida, pero empieza a haber ese reordenamiento de átomos y ya hay un estado X. Y fíjense ustedes que tenemos acá un punto en donde es lo máximo que puede aumentar y luego ya empieza otra vez a descender. Vamos a suponer que nosotros consumimos un alimento. Sabemos que un carbohidrato, ¿verdad? Su degradación o su utilidad máxima, el pico máximo de degradación está entre 1 hora y media a 2. ¿Verdad? Esa es mi catálisis a todo vapor. Luego ya empieza a descender. Entonces ese es el punto, ¿verdad? O sea, la energía en donde ya hasta ahí se logró, pero la velocidad empieza a disminuir y ya empieza otra vez a bajar. Entonces esa es la forma en que actúan las enzimas. Entonces dice acá, tenemos, para que haya reacción las moléculas han de superar esta barrera, por lo que se debe llevar a un nivel energético superior, ¿verdad? Un punto en el que la caída, dice, hacia el estado sustrato o producto es igualmente probable. En cualquier caso, el camino es de bajada. Entonces, hay un aumento, ¿verdad? Luego llega a un punto de equilibrio y ya tiene que empezar a bajar otra vez la reacción, la velocidad de nuestra reacción. Por eso dice, aumenta la velocidad de una reacción, pero disminuye su energía de activación. Exacto, ¿se entiende? Entonces, doctora, sí. Usted dijo, no sé si está pensando, disculpa, que hay la formación de un reordenamiento de moléculas. La formación de un enzima producto también. Sí, sí. Pero después que acaba la reacción, no hay enzima como que, no sé, sale, porque que no forma parte de los productos. Intacta, claro, entonces ya acabó la energía, acabó la reacción, ya no hay catálisis. Ya cumplió su papel. Así Y mismo. puede como que catalizar otras y otras reacciones porque no se degradó una. Así mismo, así mismo. Es así. Okay. Esa es la forma en que actúan las enzimas, ¿verdad? Dice, entonces es lo que se denomina el estado de transición. ¿Y qué es transición? Es cambio, ¿verdad? Y luego
¿Cómo? Claro, ahí dice, estado de transición. Transición significa cambio. ¿Por qué? Porque la enzima, ¿qué es lo que hace? Hace un cambio en el sustrato. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es el producto. Vamos a suponer que vos consumas 100 miligramos de carbohidratos que tiene 3 tipos de carbohidratos, ¿verdad? Puedes tener uno que sea de una fructosa, otro que sea de una lactosa, por ejemplo. El organismo eso ahí no puede usar. Tiene que volverlo fructosa por su lado y galactosa o lactosa por su lado. Entonces, esa es la finalidad de la reacción. Volverla en su unidad útil para el metabolismo. ¿Entiendes? ¿Qué pasa si mi enzima no está o ahí no ocurre entonces mi catálisis? Cuando yo no tengo, por ejemplo, los receptores para esa enzima, o la cantidad de mi enzima es suficiente, o la cantidad de sustrato supera la cantidad de enzima. O sea, muchos son los factores, ¿verdad?, que van a determinar la velocidad de la reacción de mi catálisis. ¿Se entiende, verdad? Un poquito complicado. Pero acá hay que entender dos cosas, para que complicarnos mucho la vida, ¿verdad? ¿Cómo actúan las enzimas? Aumentan la velocidad. Al inicio el aumento es acelerado, pero hay una energía libre que es esa nomás la que se va a usar. Entonces, aumenta la velocidad, pero ¿qué pasa? Empieza a formarse el complejo enzima-sustrato. ¿Y qué pasa cuando se juntan? Las moléculas se reordenan. Tiene que llevar a un equilibrio de iones. ¿Y qué tipo de enlaces tenemos en eso para que haya ese equilibrio? Ya dijimos, ¿verdad? Interacciones de fuentes de hidrógeno, después, sí, exacto. Luego entonces ya tenemos ese reordenamiento. Mientras ocurre ese reordenamiento tenemos el máximo de lo que puede aumentar la velocidad. Pero luego ya empieza a descender de vuelta. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que se llama el estado de transición y dice que disminuye la energía de la activación. Porque al activarse es aumentado, pero a medida que va pasando la reacción, la energía va disminuyendo. ¿Entiendes? Bueno, entonces ahí tenemos dos conceptos. Aumenta la velocidad y disminuye la energía de activación. Ya está, eso es lo que pasa. Bueno, y tenemos, ¿verdad?, en el estado acá. Tenemos entonces estado basal, empieza la reacción, tenemos nuestra energía de activación, estado de transición, que es la máxima velocidad que se puede alcanzar, y luego ya vamos a tener que se libera el producto, ¿verdad? Y entonces ya ahí tenemos que también la energía de activación decayó. ¿Se entiende? Bueno, entonces el estado de transición, dice, es un momento de qué tipo. Dice acá, es un momento molecular fugaz. ¿Qué quiere decir? Que es temporal, ¿verdad? Es transitorio. Dura el tiempo en que el sustrato está unido a mi, ¿cómo se llama?, a mi enzima, ¿verdad? Luego mi enzima al producto y luego ya se libera la enzima y el producto. Entonces ese es, ¿verdad?, el estado de transición. El momento molecular fugaz en donde hay la máxima actividad, luego ya decae mi velocidad. Bueno, entonces es eso, ¿verdad?, lo que estamos diciendo acá. Bueno, después vamos a la misma cosa, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer después. ¿Ya? Bueno, chicos, ustedes me dicen, avanzamos, quedamos, pasamos. No hay tiempo, eso es lo que yo les quiero decir. Por eso, no tenemos mucho tiempo. Bueno, entonces esto ustedes lo pueden verificar después porque son los mismos ejemplos que vamos a ir dando, ¿está bien? Dice acá, las enzimas, fíjense que dijimos que tanto que puede ser de la derecha o la izquierda es la misma energía de activación. Ya quedó claro eso ahí, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, se puede ilustrar este principio general considerando la reacción de la sacarosa con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. ¿Qué es la sacarosa?
en un recipiente en presencia de oxígeno de manera casi indefinida sin que reaccione. Sin embargo, en las células la sacarosa es degradada en CO2 y agua a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas. ¿Y cómo se llama la reacción que me va a dar CO2 y agua? A ver qué ciclo es el tan famoso. El ciclo de Krebs. Es el ciclo de Krebs, ¿verdad? En donde tenemos ya la degradación final de nuestras tres biomoléculas, de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. ¿Y qué es lo que van a dar? Van a dar CO2, agua y mi producto, ¿verdad? Que yo voy a utilizar con mi ATP. Bueno, entonces, la ruta de reacciones mediante las que la sacarosa y otros azúcares se degradan es la ruta primaria de formación de energía para la célula, y las enzimas de estas rutas permiten que las secuencias de reacciones tengan lugar en una escala de tiempo útil. Cuando ustedes vean los ciclos que tienen para estudiar bioquímica 2, van a ver una infinidad de enzimas, ¿verdad? Tenemos primero la glicólisis, que tiene los 10 pasos. Después tenemos la gluconeogénesis, glucogenólisis, un montón de ciclos y varias zonas enzimas, ¿verdad?, que participan durante todo ese proceso. ¿Dónde se encuentran esas enzimas? En el medio celular, en el citoplasma. Bueno, entonces más o menos eso, ¿verdad? Acá otra vez un pequeño resumen de lo que nosotros ya dijimos. Tenemos la misma cosa, ¿verdad? Después, principios también, la misma. Acá, esto es importante. Tenemos entonces principios que explican el poder catalítico y la especificidad de las enzimas. Las enzimas son catalizadores extraordinarios. Acá. Ejemplo, tenemos lo que ocurre todo el día en el organismo, ¿verdad? ¿Qué es qué cosa? El CO2 se combina con el agua y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se vuelve a degradar formando ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Bicarbonato. No quiero saber si están atentos porque están bastante bajoneados, ya usted acaba. El bicarbonato. ¿Qué es el bicarbonato? ¿Qué función tiene el bicarbonato? Actúa como el buffer para mantener el pH de la sangre. ¿Y de dónde sale ese bicarbonato? De la formación del CO2. Entonces acá tengo el bicarbonato más ¿quién? Más mi hidrógeno, ¿verdad? Al regular la concentración del ácido carbónico en la sangre y los tejidos, la enzima anhidrasa carbónica puede mantener equilibrado el pH del organismo. Entonces, ¿quién es la enzima responsable de mantener el equilibrio de esta reacción? ¿Verdad? Es mi anhidrasa carbónica. Entonces, dióxido de carbono más agua me da ácido carbónico. Este acá se va a degradar en bicarbonato más protón. ¿Cuál es la importancia de este acá? Que regula el pH de la sangre y en los tejidos, ¿verdad? ¿Mediante quién? Mediante la enzima anhidrasa carbónica. Se mantiene el pH o el equilibrio de pH en el organismo, ¿verdad? Acá entonces tenemos, se forma el dióxido de carbono, el CO2 más agua, mediante la anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico, luego esto se vuelve a degradar en bicarbonato y tenemos nuestro protón, que es el que va a mantener el pH de la sangre y de los tejidos. Por eso que el bicarbonato forma parte de uno de los resultados de nuestra gasometría arterial, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una gasometría, los resultados que vienen en ese análisis vienen pH, me indica si es una acidosis, si es una alcalosis. Luego tengo presión del oxígeno, presión del CO2, bicarbonato, ¿verdad? Entonces, esas
hacen los terapistas. Ellos corrigen eso para que, y ahí se sabe si es metabólico o si es respiratorio, ¿verdad? Forma parte de toda una especialidad, eso que es la de cuidado intensivo, pero nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Por lo menos los conceptos básicos de qué es lo que pasa para mantener el pH de la sangre. ¿Ah? Bueno, después dice, ¿cómo se pueden explicar el incremento enorme? Bueno, entonces ahí nosotros ya vamos terminando, ¿verdad? Lo que es nuestro primer paso. Bueno, después tenemos, dice, ¿cómo se pueden explicar estos incrementos enormes y altamente selectivos en su velocidad? ¿Y de dónde viene la energía que proporciona un descenso espectacular de la energía de activación de reacciones específicas? ¿Se acuerdan que dijimos que empezaba con todo? Había una velocidad, ¿verdad? Y se llegaba a un punto de transición, que era donde se formaban mis enzima, sustrato, ¿verdad? Enzima, producto. Bueno, uno dice, de las reordenaciones de los enlaces covalentes durante una reacción catalizada por una enzima. Fíjense acá, tengo, ¿verdad? Mi enzima y mi sustrato. Entonces acá hay una interacción entre los enlaces covalentes, ¿verdad? ¿Cuál es la característica del enlace covalente? Que es un enlace fuerte, ¿verdad? ¿Y quién le da la estabilidad a esta reacción? Los enlaces débiles, los enlaces laterales, ¿verdad? Entonces, se producen muchas reacciones químicas entre las cadenas laterales específicas de los aminoácidos. Las cadenas laterales serían esto, ¿verdad? Todo lo que le rodea. Tenemos entonces aminoácidos, iones metálicos y coenzimas. Los grupos funcionales catalíticos de las enzimas pueden formar enlaces covalentes transitorios con el sustrato, o bien, ¿verdad?, activándolo para la reacción, o bien pueden transferirse transitoriamente un grupo del sustrato de la enzima. En muchos casos, estas reacciones solo tienen lugar en el sitio activo de la enzima. Entonces, por eso verá que el sitio activo es el lugar en donde ocurre la catálisis. ¿Bien? Las interacciones covalentes entre enzima y sustrato hacen disminuir la energía de activación, por lo que acelera la velocidad de la reacción. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hace, ¿verdad?, nuestro enlace covalente, el que se une entonces en el sitio activo y que hace que aumente la velocidad y que disminuya nuestra energía de activación. Luego tenemos las interacciones no covalentes entre la enzima y el sustrato. Vamos a tener acá que dijimos que estaban dadas ¿por quién? Por las cadenas laterales. ¿Bien? Estos son entonces lo que van a dar, ¿qué cosa? La estabilidad. Una cosa muy rápida. Yo sé que la estabilidad de la otra profesora también es gracias a esos enlaces débiles. Pero para mí, de manera muy sencilla, como que un enlace débil, que puede ser un medio de cualquier cosa, entre comillas, puede dar estabilidad a una. Porque, ¿sabes? Yo pensaba que sería un enlace más fuerte. No, porque ¿sabes por qué te da la estabilidad? Porque mantiene el equilibrio de protones. ¿Entendés? Si necesita, le cede. Entendí. Ahí va y claro, entonces ahí actúa con carga o positiva o con carga negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo un enlace covalente ahí? No se va a liberar mi enzima. No va a responder a los cambios que se. Claro, y también ¿qué pasa? No se va a liberar mi enzima del producto. Y queda acá. No va a haber producto. Exacto. ¿Se entiende? Bueno, esos son los principios básicos que ustedes tienen que entender. Esto acá lo van a estudiar en farmacología. Cuando lo den todo lo que sean medicamentos. ¿Qué hacen los medicamentos? Actúan sobre los sitios activos, inhiben las actividades de las enzimas, ¿verdad? Alteran, por ejemplo, las enzimas para
consiste, yo ya estoy feliz, porque después van a estudiarlo de una forma más específica, ¿está bien? Bueno, entonces tenemos, ¿verdad?, que la interacción entre la enzima y el sustrato en este complejo está mediada por las mismas fuerzas que estabilizan las estructuras proteicas, entre ellas puentes de hidrógenos e interacciones iónicas e hidrofóbicas. O sea, resumiendo, ¿verdad?, ya entonces vemos cuál es la forma en que actúan estas, que se producen estas reacciones, aceleran las reacciones o las velocidades y disminuyendo la energía. Bueno, la misma cosa, solo que en otro ejemplo. Bueno, principio también, acá está todo ya lo que es nuestro pequeño resumen. Las enzimas realizan catálisis, aumento de velocidad de la reacción, formando enlaces no covalentes, puentes de hidrógenos, enlaces iónicos con el sustrato. Ocurre ¿qué cosa? El reordenamiento de enlaces covalentes. Al formarse los enlaces se libera energía, es la energía de fijación cuando se une la enzima al sustrato. Cuando se libera la energía, la fijación de energía de activación disminuye y la energía de activación entonces es la energía necesaria para la transformación del sustrato a producto. Cuanto más baja es la energía de activación, la velocidad de la reacción es más rápida. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, estos son todos temas para nuestro parcial. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos el complejo llave-cerradura, que ya sabemos que es qué cosa, que cada enzima, ¿verdad?, tiene que tener su receptor exacto para poder ocurrir la catálisis. Ok, es como si fuera un modelo de chave fechador, ¿sí? Porque Sí, hay que ser sí. específico. Pero puede-se pasar, não sei se estou indo, pero puede-se pasar de uma outra substância sem passar com o mesmo formato, entendeu? E se ligar, se unir a lá em cima e aí se passar outra. Esos son ya inhibidores. Esos ya son los inhibidores. Y esos son los principios que se utilizan con los medicamentos, que forman parte de nuestro contenido, que es la dinámica que utilizan los medicamentos para curar las enfermedades. Compiten por el sitio activo. ¿Entienden? Esa es la acción que tienen los fármacos. Tenemos tres tipos de inhibidores que lo vamos a ver. Exacto. Hay similitud en cuanto a la unión de exacto. Y eso es lo que usan los medicamentos. Bueno, entonces vamos acá. Tenemos. Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Que tiene que ser fijo, tienen que ser reconocidos para formar el complejo llave-cerradura. Se forma un estado de transición temporal que luego va a darnos el producto por un lado y la enzima por otro lado. Hasta ahí no hay problema. Bueno, ahora vamos a, dice, las interacciones de fijación débiles entre la enzima y el sustrato proporcionan una fuerza motriz sustancial para la catálisis. ¿Se acuerdan? Que había un enlace covalente en el medio, ¿verdad? Y los enlaces laterales son los que hacen qué cosa, que permiten, ¿verdad?, ese reordenamiento, permiten la formación del producto. Factores que influyen en la actividad enzimática: la entropía, la libertad de movimiento de las moléculas en disolución, que reduce la posibilidad de que reaccionen entre ellas. La capa de solvatación del agua unida por puentes de hidrógeno que rodea y ayuda a estabilizar muchas biomoléculas en disolución acuosa. Cuando hablamos libertad de movimiento de moléculas en disolución, ¿cuál sería un ejemplo de solvatación entre el agua y un producto que un lípido, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso se refiere a el tipo de atracción
como que se Claro, uno por un lado con su carga positiva, Sí, el otro la por un energía lado por su se carga calienta. negativa. Entonces eso se va a dar ya sea en los elementos inorgánicos como en las biomoléculas ya orgánicas, ¿verdad? La distorsión de los sustratos que ha de tener lugar en muchas reacciones, ¿verdad? Movimiento, cambio, la necesidad de conseguir un alineamiento adecuado de los grupos funcionales catalíticos en la enzima. Se puede entonces utilizar la energía de fijación para superar todas estas barreras, ¿verdad? Bueno, la misma cosa entonces acá, reducción de la entropía, dice. Una gran restricción en los movimientos relativos de los dos sustratos que han de reaccionar, ¿verdad? Tenemos acá, está todo desordenado. Entonces hay una mayor libertad. Acá ya se va aglomerando, ¿verdad? La energía de fijación mantiene los sustratos en la orientación correcta para reaccionar, ¿verdad? Lo que es una contribución muy importante a la catálisis, ya que las colisiones productivas entre moléculas en disolución pueden ser extremadamente raras. La colisión quiere decir que el desencuentro más. O sea, la entropía tiene que ser baja, entonces. Así Es es. ideal, porque eles estão sempre, obviamente, se Muy raro dice que esto puede haber una colisión. Ah, O porque sea, no hay un choque, un encuentro perfecto, no hay como... exacto, así mismo. Los sustratos se pueden alinear sobre la enzima de forma precisa, ¿verdad? Generando un gran número de interacciones débiles entre ellos y grupos localizados de manera estratégica en la enzima, lo que mantiene las moléculas de sustrato en las posiciones adecuadas. La restricción de los movimientos de dos reactivos puede producir incrementos de velocidad de muchos órdenes de magnitud. Bueno, entonces, ¿verdad? Esa es la dinámica que ocurre cuando vamos a tener nosotros, o sea, que mantiene el equilibrio de nuestra reacción, ¿verdad? Que sí o sí esto tiene que reordenarse para que pueda ocurrir una catálisis, ¿bien? Después tenemos la desolvatación, la formación de enlaces débiles entre enzimas y sustrato también da lugar a la desolvatación del sustrato. Interacción enzima-sustrato reemplazan la mayoría o todos los enlaces de hidrógeno que puedan existir en la disolución entre el sustrato y el agua. Y ahí tenemos entonces, ¿verdad? Enzima, complejo y enzima. Entonces, la desolvatación, ¿verdad? Se va a dar cuando hay qué cosa, cuando tenemos, ¿verdad? Cuando dice hay interacciones en donde se reemplazan la mayoría y los enlaces de hidrógeno que puedan existir en una disolución. Bueno, sustrato, ¿verdad? Sustrato solvatado, ¿sí? Desolvatación. Sí. Solvatación es cuando rodea, ¿verdad? A tu enzima. Desolvatación es cuando se separa. No existe ese alineamiento, ¿entendés? A eso se refiere. Después tenemos entonces la distorsión. Cuando hablamos de distorsión ya tenemos la energía de fijación correspondiente a las alteraciones débiles formadas únicamente durante el estado de transición de la reacción ayuda a compensar termodinámicamente cualquier distorsión, principalmente en forma de redistribución electrónica que debe experimentar el sustrato para reaccionar. Y acá tenemos, ¿verdad?, las cargas positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, a la cuando dice una distorsión o una reorganización. ¿Está bien? Bueno, en síntesis, como les digo, esto es para entenderlo, gente. Yo no voy a hacer ejemplos, no les voy a pedir así situaciones que no tienen sentido, ¿verdad? Pero lo que sí yo quiero nomás que ustedes entiendan cómo es la actividad de las enzimas. ¿Por qué? Porque las enzimas son parte de todo lo que es, ¿verdad?, metabolismo. Entonces, ¿cómo actúan? ¿Y en qué casos, ¿verdad?, qué tipo de dinámica tiene una catálisis? Entonces, eso ustedes lo van a dar, como les digo, mucho más profundo cuando dan farmacología. ¿Está bien? Entonces, no se
vale, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan el material, ¿verdad? Al entender, después nosotros vamos por puntos así clave que quiero que aprendan, porque no podemos aprender algo que no entendemos, ¿verdad? Entonces, si entendemos, después estudiamos un poquitito, esto, y eso es lo que yo quiero que se consiga, ¿entendés? Por lo menos aprender los fundamentos principales de nuestro contenido y los que son útiles también. No quiero que estudien cosas que no van a ser útiles, ¿entiendes? Porque eso lo buscamos en cualquier lado. Bueno, entonces, hasta ahí vamos con lo que es nuestra parte 1, ¿verdad? Y tenemos acá preguntas de repasos. Generalmente vemos que tienen, fíjense, tienen todo otra vez conceptos básicos que podemos estudiar después para el examen. Cuando vamos a hacer ahora para buscar todos los materiales para nuestro P2, entonces vamos a leerlo esto y vamos a ir marcando así puntos principales, ¿está bien? Tenemos acá entonces nuestro resumen. Bueno, vamos a descansar un poquitito y vamos a empezar